Historia de la ciencia. No existe acuerdo universal sobre la historia de la ciencia debido a que la explicación de los hechos que llevaron a la aparición de la ciencia depende de la interpretación de los historiadores, cada uno con una visión y experiencia, lo que genera escuelas de pensamiento. Aquí mostraremos una propuesta de historia para que el público tenga una idea de cómo ha sido la evolución de lo que ahora llamamos ciencia. Empecemos por definirla, citando a Carl Sagan. Ciencia es un cuerpo de conocimiento sobre la naturaleza obtenido por medio de investigación experimental, tanto como una manera de pensamiento y actuación. Lo importante para el público es entender cómo se desarrolló el pensamiento lógico y basado en información objetiva, dejando a un lado formas mágicas de pensamiento. La historia de la ciencia es la historia del pensamiento. Los fenómenos son complejos y la mayoría no perceptibles por los sentidos. Por ejemplo, no es posible con solo los sentidos saber qué reacción química de fotosíntesis ocurre en la hoja de una planta. La manera como los humanos primitivos ven a la naturaleza se basa en sentidos y con ellos se generan explicaciones subjetivas, porque dependen del sujeto que explica. ¿Cómo explicar un rayo sin saber electricidad? ¿Cómo explicar que alguien cercano muera o el origen de las personas? ¿Por qué enfermamos sin saber sobre microorganismos patógenos? La historia de la ciencia es la historia sobre la evolución y maduración del intelecto. Ya los filósofos griegos hace más de 2000 años cuestionaban las formas primitivas de explicación de la naturaleza, lo que generó una nueva forma de pensamiento. Explicaciones naturales, sobre todo en disciplinas como la astronomía, física e incluso biología. Los líderes del desarrollo intelectual con el establecimiento de la cristiandad durante la Edad Media europea fueron musulmanes, quienes crearon las primeras universidades, hospitales y escuelas. En el libro 1001 invenciones, herencia musulmana en nuestro mundo, se muestra la diferencia abismal entre los cristianos y musulmanes de entonces. Otro ejemplo es la Alhambra en Granada, España, en la que Carlos V edificó un palacio. Son muchos los ejemplos de musulmanes generando conocimiento. Solo mencionaremos tres. Abbas ibn Firnas, quien voló en Córdoba en el siglo IX, Abu Ali-Sina Avicena, filósofo y médico que escribió 300 libros durante el siglo XI en Persia, y Al-Jazari, quien escribió el libro Conocimiento indígena de artilugios mecánicos en el siglo XII. Con la caída de Constantinopla por los turcos en 1453, inició una época de inflexión en el desarrollo del intelecto y de la ciencia. Mucha de la información en libros generada por los musulmanes, sobre todo de traducciones de los libros de griegos clásicos, fueron llevados a Europa, lo que causó una helenización de los escolásticos. Esto y factores políticos y económicos ocurridos en la península itálica, principalmente en Venecia, Florencia y otras ciudades-estado, y parcialmente en otros países, causó el movimiento cultural conocido como Renacimiento. Gracias a la visión antropocéntrica del humanismo y sobre todo favorecido por la imprenta alemana y los viajes de descubrimiento y colonización de África, América y Oceanía, la ciencia se independizó de su raíz aristotélica y se vuelve a la naturaleza para estudiarla con base a análisis experimentales. Pensadores como Roger y Francis Bacon en el siglo XIII y XVII promueven el empirismo filosófico y científico, presentando a la ciencia como técnica experimental e inductiva, capaz de dar al ser humano el dominio sobre la naturaleza. Muchos hombres en la Europa renacentista y moderna han contribuido a la ciencia. Solo mencionaré algunos. Copérnico y su heliocentrismo, Galilei y sus estrellas medicias, irregularidades en el cosmos y sus varios libros como el Sideros Nuncios, Newton y sus tres leyes, Besalio y su libro sobre anatomía humana y Faraday y su teoría electromagnética, Darwin y su selección natural para explicar la evolución. Para el siglo XX y XXI son tantos los científicos
que se sabe están vivos y en activo más científicos de todos los que han existido. Otro aspecto a considerar ya no es la historia de la ciencia, sino la ciencia en la historia. La ciencia ha contribuido de una manera tal en la humanidad que el estudio de su aportación ha merecido la escritura de varios libros. Ha aportado más al desarrollo humano que cualquier dogma religioso o que la política. La ciencia, como todo lo humano, no es perfecta, pero sí es la mejor herramienta para la humanidad y la naturaleza.